Lleno de temas, de subtemas, pero hoy quiero destacar, grosso modo, algunas cosas que me parece son muy destacables. En primer lugar, que no es la panacea que nos ofreció. Había comentado con varios de nosotros que sería una panacea, que vendría a resolver los problemas de falta de financiamiento a la producción, y no lo es. Una verdadera reforma financiera debería de estar basada en, primero, tener una banca nacional extendida y regionalizada en toda la República. Segundo, tendría que haber un crédito destinado a la producción en más del 50% del Producto Interno Bruto, como lo es el promedio de los países, y tener una banca de desarrollo para que atienda al público que no es sujeto de crédito de la banca comercial y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas tres partes, por ejemplo, la primera, no hay una sola letra, no hay una sola mención al tema de la mexicanización de la banca, o al menos la regularización de la banca extranjera. El 89% de los bancos en México son extranjeros y concentran el 75% del crédito, y en todo el sistema financiero se está extendiendo el tema de la extranjerización. ¿Por qué es tan importante el tema de mexicanizar los bancos o regular a los bancos extranjeros? Lo principal es porque las filiales, los bancos que operan aquí son filiales con matrices en otros países, y recurrentemente están sacando todo el dinero, las utilidades de los bancos para transportarlas a sus matrices. Las matrices que operan en México siempre tienen necesidades de capital, por lo que los ahorros de los mexicanos, los ahorros de las empresas mexicanas están sirviendo para recapitalizar los bancos matrices o los bancos extranjeros, privando a México de su propio desarrollo. Las principales potencias asiáticas, China, tiene solo un 2% de extranjerización de su banca. Rusia tiene 20% de banca extranjerizada. La India tiene un 10% de banca extranjerizada. Y América Latina, que es una revelación en materia de desarrollo, no admite más del 30% de extranjerización de su banca. Y México es 89% extranjera. Y hay un proceso de extranjerización. Hay otros bancos, hay muchos, los principales, que son los grandotes, Banamex Citigroup es de Estados Unidos, BBVA Bancomer es de España, HSBC es de Inglaterra, Santander es de España, Scotiabank también es de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y son los que concentran el 75% de los créditos. La reforma financiera que nos presentó Videgaray no solo no aborda este tema, sino al contrario, hay un apartado en la reforma que se llama propiciar la extranjerización de los bancos, y permite que los bancos mexicanos vayan teniendo cada vez mayor porcentaje de compra de acciones por parte de extranjeros. O sea, el problema es no solo no atendido, sino agravado en este asunto. El otro tema es el tema de el otorgamiento de créditos. La banca comercial no está otorgando créditos. Hay que distinguir dos porcentajes muy importantes que luego yo leo en algunos medios y se confunden. Actualmente, de todo el volumen de recursos que hay en el sistema financiero mexicano, solo el 25.1% se destina a inversionistas privados no bancarios. Pero de ese 25%, solo un 30% va a la producción. En realidad estamos hablando
de apenas un 7.7% del Producto Interno Bruto destinado a la producción, mientras que en los países normales es del 50% al menos en promedio. Aquí es del 7.7%. Es algo sumamente grave. ¿Y qué aborda la reforma en este tema? Solo estímulos a los bancos. No les está obligando a un porcentaje obligatorio de inversión productiva como lo existen en las legislaciones de los países normales. Lean, si podemos leer toda la legislación de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, esos países ponen un mínimo de porcentaje obligatorio destinado a la producción, y aquí no está nada. Un tema ausente, bueno, insuficientemente abordado, es el de la banca de desarrollo. Este tema tal vez sea uno de los más importantes que debamos atender, porque la banca de desarrollo atiende a los que no son sujetos de crédito y está pensada para las micro, pequeñas y medianas empresas que concentran o que aportan el 78% del empleo en México, y que por eso es tan importante apoyar, apuntalar. Pero aquí no viene más que someramente abordado el tema de la banca de desarrollo. Las empresas grandes tienen cómo defenderse, tienen fuentes alternativas de financiamiento, pero las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen nada más que pues los agiotistas, y eso no conviene a nadie. Y no está claro en esta ley cómo va a otorgar más créditos la banca de desarrollo y cómo va a aumentar sustancialmente el recurso para la inversión hacia estas micro, pequeñas y medianas empresas. Actualmente, el recurso que tiene la banca de desarrollo, en un 60% se destina a disponibilidades financieras y compraventa de instrumentos financieros. ¿Qué es esto? Bueno, que en lugar de que la banca de desarrollo le esté dando crédito, financiamiento a las micro, pequeñas, medianas empresas, lo que está haciendo es especular con el recurso público. Es decir, se están comprando CETES, es su instrumento preferido. Prefieren captar recursos y colocarlos en instrumentos financieros gubernamentales, porque eso es más fácil, no van a lidiar con nadie y además no corren ningún riesgo. Pero entonces, ¿para qué está la banca de desarrollo? Lo mismo hace la banca comercial, especular con los CETES. Pero además de todo esto, vienen muchos riesgos, que me permite decirles solo algunos para que se entienda la importancia de este tema. En la reforma financiera presentada por la Secretaría de Hacienda, admite el rescate de los grandes bancos en México. Y los grandes bancos en México son extranjeros, y los rescates son con recursos públicos, es decir, permite que con recursos públicos se rescate a la banca extranjera en caso de necesitar este recurso. No hay en toda la reforma, vimos hoja por hoja, no hay un mecanismo confiable para evitar los rescates bancarios. Se sigue en el riesgo latente de socializar las pérdidas y concentrar las ganancias. Los banqueros concentran la ganancia y todas las pérdidas las pagan los contribuyentes, o sea, todos nosotros. Se dice aquí que solo en excepción, dice, cuando haya riesgo sistémico, pero un banco grande que incurre en riesgo sistémico es porque no cumplió con las normas prudenciales, no aplica prácticas bancarias sanas y no está respetando la ley. ¿Quién puede obligar a un banco a tener prácticas bancarias sanas, a respetar la ley y conducirse con prudencia? Pues las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, el IPAB y la Secretaría de Hacienda.
Y esta reforma financiera propone que la Secretaría de Hacienda, el IPAB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y sus juntas de gobierno tengan inmunidad, que no sean responsables de sus decisiones, que no se les aplique ninguna sanción ante el cumplimiento o incumplimiento de su deber. Rescatar grandes bancos con recursos públicos solo propicia oleadas de malas prácticas bancarias y endeudamiento, sobreendeudamiento de nuestro país. Y cuando se presenta un riesgo, ya saben que siempre hay clemencia por parte de las autoridades a los grandes banqueros y persecución a los deudores. Por eso nosotros decimos que esta reforma no es la panacea, al contrario, tiene cosas muy riesgosas y la vamos a revisar. Yo diario puedo hablar de un tema, desglosarlo como viene y de verdad convencer a la ciudadanía de que no podemos admitir esta reforma como viene. No hay ninguna cláusula que obligue a los bancos, por ejemplo, a tener sanas prácticas bancarias, porque es a las autoridades a las que les corresponde hacerlas valer y no. Por ejemplo, sí admite estímulos a los banqueros, y así le llama, y no es otra cosa más que criminalización de los acreditados en mora, criminalización a los deudores. La Secretaría de Hacienda plantea ayudar a los banqueros con la ejecución expedita de garantías, establece medidas tajantes para quitar, para despojar a los acreditados morosos de sus garantías sin mediar ningún procedimiento. No hay una buena defensa de los acreditados en contra de los abusos de la banca, en contra de conductas poco profesionales de los banqueros, a eso no se refieren, solamente es a los acreditados que deban después de un determinado tiempo y que además están indefensos ante el poder abusivo y las conductas abusivas de los bancos cuando otorgan los créditos, las letras chiquitas, los contratos amañados y un montón de cosas a la cual están expensos los acreditados. Esta reforma no aborda nada de eso y solo criminaliza a un deudor. Por ejemplo, esto de la ejecución de garantías de inmediato. Otro es que la ley esta incluye medidas para fortalecer los derechos de comerciantes acreedores, incluye figuras de corte procesal con una visión muy unilateral, sin contrapesos, ante posibles abusos de acreedores contra los deudores. También esta ley propone tipificar como delito en el Código Penal la conducta de financiamiento al terrorismo, sancionar con 15 hasta 40 años a quien directa o indirectamente aporte o recaude fondos para individuos o agrupaciones terroristas. Bueno, ¿cuál es el terrorismo en México? ¿A qué le llaman terrorismo? ¿Qué conductas son terroristas? Porque acaban de señalar de eso a los maestros, a los jóvenes del Yo Soy 132, y como no lo han podido meter en el Código Penal, porque ahí estamos nosotros dando la defensa, ahora lo ponen en la reforma financiera, modificar el Código Penal para encarcelar a los que financien actividades terroristas. Bueno, creo que más bien se equivocaron y deberían de estar revisando el lavado de dinero que hay a raudales al seno del sistema financiero mexicano, y de eso no hay una sola mención, no hay una sola letra. Y algo gravísimo es que se promueve el rescate de las casas de bolsa. La reforma financiera incorpora en la Ley del Mercado de Valores diversas disposiciones para que el gobierno federal otorgue recursos públicos al SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dentro de los procedimientos de liquidación o concursos mercantiles de casas de bolsa. Esto quiere decir que vamos a regresar al FAMEVAL, el FAMEVAL que era
ese fondo para rescatar casas de bolsa que desapareció a raíz de la crisis de 1995 y que actuó al margen de la ley, lo hicieron operar, le dieron dinero de recursos públicos a las casas, a los cazabolseros, y luego abrieron el tema del FOBAPROA. Y cuando se hizo la reforma del IPAB, cuando se hizo la ley del IPAB, quedó eliminado la posibilidad de que hubiera recursos públicos a casas de bolsa. Y ahora se renueva, se reactiva, se vuelve a poner un FAMEVAL 2. Así como tenemos un IPAB que es un FOBAPROA 2, ahora habrá un FAMEVAL 2 que con recursos públicos se rescate a las casas de bolsa. Pues son muchas cuestiones. Yo quise decir hoy algunas de las cuestiones negativas que tiene esta reforma financiera. Hay cosas atendibles, por supuesto, pero son las menos. Yo no estoy viendo que realmente el gobierno se esté preocupando por hacer un cambio fundamental, una reforma transformadora en materia del sistema financiero. ¿Qué temas son atendibles? La portabilidad de los créditos entre bancos, es algo muy bueno. Prohibir el atar servicios al otorgamiento de créditos o limitar a los bancos para invertir en mercados especulativos. Eso viene bien, pero si lo pusiéramos en una balanza, la inmensa mayoría de las cosas son adversas a México, porque no propicia el crédito productivo, que es lo que permite el desarrollo de nuestro país. Estoy a sus órdenes si quieren formularme alguna pregunta. Senadora, yo le quiero preguntar por lo que nos ha venido señalando. Pues esta es una reforma realmente para beneficiar a los banqueros y no para reactivar el crédito en México. Entonces, realmente, pues digamos, no es una reforma benéfica para la población, sino para seguir enriqueciendo a la banca. Ese sería el resumen de lo que nos está comentando. Estoy haciendo un comparativo de la redacción de 1998 que proponía Javier Arrigunaga, entonces director del FOBAPROA, y son idénticos los párrafos. Entonces parece que esta reforma financiera la redactó Javier Arrigunaga, que fue el presidente del FOBAPROA cuando ocurrió este saqueo de recursos públicos, que hoy día de ahí pasó a ser el director general de Banamex y ahora es el titular de los bancos en México, que no bancos de México, porque los bancos no son de México, como ya lo expliqué, están establecidos aquí, pero son filiales de matrices extranjeras. Entonces sí, es una reforma que ayuda mucho a los banqueros, que desprotege a los deudores y no impulsa a cabalidad el crecimiento del crédito productivo. Gracias, senadora. Buenas tardes. ¿Qué consecuencias traerá este rescate de las casas de bolsa, por un lado? Y se tiene estimado, usted que es tan cuidadosa en ese sentido, de cuánto es lo que han sacado de ganancias las filiales de los bancos extranjeros aquí en el país. Gracias. Estoy revisando todas las cifras que hay de auditorías hasta 2011 para ubicar cuál ha sido esta fuga de recursos de nuestro país hacia los bancos. Se la prometo en cuanto termine yo esta investigación, porque son datos muy importantes. Pero en relación al tema de casas de bolsa, lo primero que debe de hacerse es revisar de dónde provienen los recursos que manejan las casas de bolsa, porque ahí hay mucha sospecha de lavado de dinero. Y eso es lo que queremos evitar, alertar, de que no se permita recursos públicos ni para rescates de los grandes bancos, mucho menos para rescatar casas de bolsa a través del SAE. Como el SAE es una institución pública, le etiquetan recursos a una institución pública, pareciera que no es nada raro,
no le etiquetan nada a la banca de desarrollo. Aquí no hay nada que diga se obliga el Estado a otorgar tal porcentaje de aumento a la banca de desarrollo para que esté en posición de aumentar el crédito de la banca de desarrollo. No hay nada, y a las casas de bolsa sí a través del SAE. Yo creo que esta reforma no es sana, no es buena, tiene que revisarse, no es autorizable así. Yo leía ayer, creo que hoy en la mañana, que el coordinador nuestro del PRD en la Cámara de Diputados y el presidente de mi partido, otros decían que con esta reforma se van a resolver los problemas de tener banqueros agiotistas y todo lo que les dijo Zambrano ahí en el show del Pacto por México, pero en realidad lo que está escrito es todo a favor de los banqueros. Muy poco ayudaría al país y deja en la desprotección, al contrario, criminaliza las cuestiones contra los deudores. Y hay que tener mucho cuidado porque de alguna u otra forma todos somos público de los bancos. Sí, yo lo voy a incluir, lo abordamos cuando vino aquí el G20, que era un tema muy importante que estuvo abordando el G20. Hay una investigación muy abundante al respecto y también hay auditorías al respecto, y eso es lo que vamos a visualizar cuando entremos a este análisis. Senadora, buenas tardes. Hacía este señalamiento en el sentido de que la banca de desarrollo prácticamente quedó a la saga en medio de esta propuesta financiera. ¿Cuáles van a ser sus propuestas en este aspecto? ¿Cuáles van a ser las líneas que ustedes van a impulsar para el fortalecimiento de la banca de desarrollo? Sí, en primer lugar, yo decía que la gran mayoría de los recursos de la banca de desarrollo están en disponibilidades financieras, es decir, comprando CETES y valores gubernamentales. ¿Qué proponemos nosotros? Que no más del 30% de los recursos de la banca de desarrollo se destinen a ese fin y que el 70% se destine a los que no son sujetos de crédito por la banca comercial y muy particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque para la banca de desarrollo hay incluso una reforma muy integral que estamos elaborando. Senadora, ustedes propondrán bueno, de hecho la reforma tendrá que tener cirugía mayor aquí en el Congreso, supongo, ¿no? ¿Ustedes meterán o establecerán medidas para evitar el saqueo que han hecho los bancos hacia sus matrices? Un estudio el propio Guillermo Ortiz hablaba que al 2011 han salido 20,000 millones de dólares para fortalecer las matrices de los bancos. ¿Qué harán en ese sentido? Y si nos podría hablar un poquito de qué acciones hay contra los deudores, porque se habla incluso de arraigo domiciliario para la gente que no pague a los bancos, ¿no? Sí, hay todo un capítulo de criminalización hacia los deudores que nosotros no podríamos admitir bajo ninguna circunstancia, porque cuando alguien debe a un banco no es necesariamente por falta de cultura de pago, es porque no puede pagar, y si no puede pagar es por muchas razones. México es de los países que tiene salarios muy bajos y existen varios mecanismos pues para estudiar ese tema, pero esta reforma tendrá que sufrir una cirugía mayor en estos temas. Yo decía que falta un capítulo que se le llame la mexicanización de los bancos. Los bancos primero fueron privatizados, luego fueron rescatados y después del FOBAPROA fueron extranjerizados. Y ahora que son extranjeros, pues los dueños son las matrices, no los de aquí. Aquí están los empleados, pero allá están los patrones. ¿Qué se puede hacer para mexicanizar los bancos? Pues eso, permitir el capital mexicano, o sea, respetar la Constitución, es lo que le quiero decir. La Constitución mexicana no permite los monopolios, no permite un capital extranjero mayor del 49%, no admite pues este manejo indiscriminado de capital extranjero hacia el uso de las utilidades y los ahorros de los bancos, utilidades
y ganancias que se generan en nuestro país. Los montos yo creo que son muy bajos los que habló Guillermo Ortiz, son muy superiores a eso. Un banco no tiene utilidades de 20,000 millones de dólares. Los bancos principales, para dar una idea, todo el sistema financiero mexicano está manejando un monto equivalente al 75% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad gigantesca y la inmensa mayoría de ese 75, 77, el 75 lo controlan 5 bancos y estos 5 bancos, 4 son extranjeros. Así que las utilidades de estos 4 bancos grandes rebasan muchísimo la cifra que daba Guillermo Ortiz. Pero hay algo más grave todavía en el tema de los bancos extranjeros, que trabajan mediante outsourcing para evitar el reparto de utilidades a sus empleados, a sus trabajadores. Los bancos trabajan mediante outsourcing. Ni modo que un banco no tenga utilidades. Si alguien tiene utilidades en México, pues son los banqueros y no están dispuestos a repartir esas utilidades como lo marca la ley a sus empleados, a sus trabajadores. Entonces el tema es importante, determinante. Una reforma financiera que no aborda el 89% del problema no es útil al país. Es una reforma financiera que no sirve, porque el 89% de los créditos son en bancos extranjeros, los tienen los bancos extranjeros. Y aquí no se queda nada, no hay utilidades que se queden en México, las utilidades salen a sus matrices. Gracias. Es esta la cantidad. Ella obtuvo la banca comercial por comisiones y tarifas. Gracias. Okay,